¿Qué tal, gente? ¿Cómo va todo? Bueno, vamos a continuar con este ejercicio de análisis completo de función de un parcial del año 2019, ¿sí? En este caso estábamos por empezar a analizar las regiones de concavidad y los puntos de inflexión, ¿sí? Recordemos que nuestro objetivo en este caso era ahora analizar estos puntos de inflexión en primera instancia y los íbamos a ver a través de ver en los valores de x en los cuales la derivada segunda se anula. Entonces, para eso, recuerden que lo primero que tenemos que hacer es poder derivar a la derivada, ¿sí? Y para eso necesitamos saber si la derivada es derivable, ¿sí? Para poder derivarla a través de las reglas que ya conocemos y hacerlo de una forma más directa. Entonces, fíjense, la derivada para nosotros era esta función, 3 por 1 menos x cuadrado por e a la x, que es un producto de funciones derivables en todos los reales, ¿sí? Recordemos, 3 por 1 menos x cuadrado es un polinomio y e a la x es una función que es derivable en todos los reales, ¿sí? Lo mismo que los polinomios. Entonces, debido a eso tenemos un producto de funciones derivables, por lo tanto, vamos a saber que la derivada es a su vez derivable en todos los reales. Entonces, vamos a derivar la primera derivada para buscar la derivada segunda. Fíjense que lo que vamos a estar haciendo es primero aplicar la regla del producto, porque vamos a tener que derivar un producto de funciones. ¿Está bien? Fíjense que para eso vamos a hacer primero, como ya hemos visto en otros videos, la derivada de esta, ¿sí? Primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces, fíjense que lo primero a derivar es el 3 por 1 menos x cuadrado, ¿sí? Fíjense que para hacer la derivada de eso, haremos uso de, otra vez, la propiedad que nos dice que la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Entonces el 3, que es la constante, sale y no se deriva, y solo derivamos 1 menos x cuadrado, ¿sí? Fíjense que esta sería una derivada de una resta. Entonces eso nos queda como la derivada de 1, que es 0, menos la derivada de x cuadrado, que es 2x. Por eso nos queda menos 2x. Por el segundo sin derivar, e a la x. Bien, más el primero sin derivar por la derivada de e a la x, que la derivada de e a la x sigue siendo e a la x, ¿sí? Entonces, fíjense que acá acomodamos un poquito los términos, ¿sí? Hicimos las cuentas que teníamos que hacer, y luego lo que vamos a hacer es aprovechar y hacer un factor común e a la x que figura en estos dos términos, ¿sí? Entonces, al hacer ese factor común e a la x, fíjense que nos va a quedar el menos 6x de acá, ¿sí? Y el 3 por 1 menos x cuadrado de este término, ¿sí? Entonces, si hacemos la distributiva con el 3 dentro del paréntesis, nos va a quedar menos 6x más 3 menos 3x cuadrado. ¿Está bien? Es decir, que nos queda e a la x por un polinomio de grado 2. Recuerden que todo esto lo hacíamos porque queríamos buscar los puntos de inflexión, ¿sí? Y los puntos de inflexión ocurren donde la derivada segunda se anula. Entonces, lo que hacemos es igualar a 0 la derivada segunda, ¿está bien? Y justamente al hacer eso, vamos a buscar qué valores de x satisfacen esa ecuación. Fíjense que, como ya hemos mencionado varias veces, la exponencial no se anula. Por lo tanto, lo que debería anularse es el polinomio de grado 2. ¿Está bien? Entonces, al hacer eso, fíjense que esto es lo que tiene que hacerse 0. Y bueno, ¿cómo lo resolvemos? Es una ecuación cuadrática igualada a 0. Aplicamos Bhaskara. Entonces, cuando ustedes apliquen Bhaskara, van a sacar estos dos números bastante raros, no lo vamos a negar, menos 1 más raíz de 2 y menos 1 menos raíz de 2. Estos números nos estarían indicando que allí tendríamos un punto de inflexión. Recordemos que en los puntos de inflexión son los puntos donde la función cambia su concavidad, o sea, cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo o viceversa. ¿Está bien? Entonces, fíjense que acá pusimos una aproximación a estos números medios raros, 414 y menos 2,414, ¿sí? Bien, una vez que tenemos los puntos de inflexión, las regiones de concavidad se hallan de una forma análoga a los intervalos de crecimiento y decrecimiento que habíamos hecho. Es decir,
tomamos al dominio, lo separamos a partir de los puntos de concavidad, ¿sí? En este caso tenemos los puntos de inflexión, quise decir. En este caso tenemos 2 puntos de inflexión. Entonces lo que vamos a hacer es armar otro cuadrito en el que vamos a poner a nuestro dominio separado a partir de justamente estos puntos de inflexión, ¿sí? Entonces, fíjense que al igual que hicimos en el análisis de continuidad, de intervalos de crecimiento y decrecimiento, la idea sería que solo tomando un valor de prueba y viendo el signo de la derivada segunda, va a ser suficiente para ver si la función en ese intervalo es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Recuerden que una función es cóncava hacia arriba en un intervalo si la derivada segunda en este intervalo es positiva y cóncava hacia abajo si la derivada segunda en ese intervalo es negativa. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer acá es tomar un valor de prueba en cada uno de estos intervalos y analizar el signo de la derivada segunda. Acá haremos uso nuevamente del teorema del valor intermedio para asegurarnos que solo con tomar un valor de prueba vamos a saber el signo de la derivada segunda en todo ese intervalo, ¿sí? Entonces, elegimos dentro de estos intervalos los siguientes valores de pruebas. Por ejemplo, el -3, después el 0 y después el 1. Está bien, evaluamos la derivada segunda en cada uno de ellos y observamos su signo. Fíjense que lo que estaremos viendo acá es que la derivada segunda en el intervalo que va de menos infinito a menos 1 menos raíz de 2, la derivada segunda es negativa. Por lo tanto, parecería ser que que la función es cóncava hacia abajo. Acá vemos que como la derivada segunda es positiva, tendríamos en este intervalo que la función es cóncava hacia arriba. Y bueno, nuevamente acá veríamos que es cóncava hacia abajo. Pero recuerden, no podemos solo decir que porque tomamos un valor de prueba y solo por ese hecho y analizando el signo de la derivada, solo por eso podemos decir que la función es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo solo por ver el signo de la derivada segunda en esos valores. Entonces acá volvemos a justificar como hicimos antes, ¿sí? Como la derivada segunda es una función continua, ¿por qué es una función continua? Bueno, recordemos que la derivada segunda quedaba como una exponencial por un polinomio. ¿Está bien? Y ya hemos justificado varias veces que si tenemos la exponencial que es continua en todos los reales y un polinomio, una función polinómica que también es continua en todos los reales, nuestra función va a ser derivable. En este caso, ¿por qué trabajamos con la derivada segunda? Porque nos interesa saber si la que no cambia de signo es la derivada segunda. La gracia es saber que en cada uno de estos intervalos la derivada segunda no cambie de signo, para solo tomar un valor de prueba y ver su signo y poder concluir cómo será la concavidad allí. Entonces, como la derivada segunda es continua en todo el intervalo por ser un producto de una función polinómica y una exponencial, ¿sí? En este caso me faltó acá colocar, por ser una función polinómica, por ser producto, ¿sí? Vamos a hacer esa pequeña corrección aquí. Está bien, por ser producto de una función polinómica, y vamos a poner así, y una exponencial. ¿Está bien? Bien, entonces lo que vamos a tener ahí es que además esa derivada segunda en cada uno de estos intervalos no se va a anular. ¿Por qué? Porque la derivada segunda se anulaba en los puntos de inflexión. Y en los puntos de inflexión, nótense que no los incluimos en ninguno de esos intervalos. Por lo tanto, en cada uno de esos intervalos, la derivada segunda estaría no se estaría anulando en ninguno de esos intervalos, ¿sí? Porque solo se anulaba en -1 menos raíz de 2 y en -1 más raíz de 2. Y en estos intervalos esos valores no están incluidos. Por lo tanto, como la derivada segunda es continua en cada uno de estos intervalos y además no se anula en cada uno de estos intervalos, por teorema de valor intermedio, la derivada segunda no va a cambiar de signo en los mismos. Entonces, vamos a poder aprovechar eso para decir de que solo con tomar un valor de prueba en cada uno de estos intervalos y ver el signo de la derivada segunda, vamos a tener cómo va a ser la concavidad dentro de estos intervalos, ¿sí? Entonces, lo que obtenemos finalmente es que el intervalo de cóncava hacia arriba va a ser el intervalo en donde la derivada segunda fue positiva, es decir, en el intervalo que va de -1 menos raíz de 2 a -1 más raíz de 2.
¿Está bien? Y lo mismo vamos a ver con el intervalo cóncavo hacia abajo. Fíjense que la función va a ser cóncava hacia abajo cuando la derivada segunda sea negativa, que ocurrió en estos dos. Es decir, en el intervalo de menos infinito a menos 1 menos raíz de 2, unión de menos 1 más raíz de 2 a más infinito. ¿Está bien? Por eso es que los intervalos de concavidad nos quedan así. Bien, fíjense que con eso ya terminamos de analizar todo lo que pedía la función. Lo que pasa es que ahora lo que nos estaría solicitando sería que veamos, nos estaba solicitando el gráfico aproximado de la función utilizando toda la información que obtuvimos hasta el momento. ¿Está bien? Yo acá les voy a mostrar la gráfica aproximada que obtuve. Bueno, ¿qué podemos ver en este gráfico? Bueno, lo primero que podemos ver es que hemos graficado, ¿sí?, los puntos de inflexión en verdecito, ¿sí?, que eran estos números rarísimos, ¿se acuerdan? Menos 0,41 y menos 0,41 y menos 2,41, son esos que graficamos ahí, esos puntitos verdes. Fíjense que el valor de ahí lo obtuve por evaluarlo en la función, ¿sí? Luego tenemos el mínimo local graficado y el máximo local y absoluto graficado, ¿sí? Entonces, claro, uno mira esto y dice, pero es como la misma gráfica de antes. Bueno, en realidad no. ¿Por qué? Porque fíjense que nosotros con esta gráfica lo que nosotros estamos poniendo a prueba es todo el conocimiento que obtuvimos. Fíjense, si yo ahora agarro y trazo una línea vertical que pase por el punto de inflexión, fíjense que yo sé que antes de este punto de inflexión la función ¿cómo tenía que ser? Tenía que ser cóncava hacia abajo, ¿sí? Fíjense que ese intervalo sería este de acá, ¿está bien? Y además sabíamos que la función antes de menos 1, ¿sí?, antes de menos 1, ¿cómo era? Vamos a verlo, que lo tenemos por acá. Antes del menos 1, la función tenía que estar decreciendo. Acá lo tenemos. Fíjense, vamos a copiarnos para tenerlos a mano. Los intervalos de crecimiento y decrecimiento los vamos a dejar acá a mano para tenerlos y verlos y no tener que volver para atrás. ¿Sí? Fíjense, del intervalo de crecimiento era de menos infinito a menos 1, una parte de él. Entonces sabemos que la función acá está, no solamente que está cóncava hacia abajo, sino que está decreciendo. Fíjense que es el comportamiento que vemos, un decrecimiento y una cóncava hacia abajo. Pero claro, cuando llegamos al punto de inflexión, nos cambia la concavidad, ¿está bien? Nos cambia la concavidad, pero además de cambiarnos la concavidad, fíjense que tenemos que tener el cuidado de decir que en el menos 1 también va a cambiar el crecimiento. ¿Está bien? Entonces, la función podrá seguir siendo cóncava hacia arriba, pero acá venía decreciendo y acá empieza nuevamente a crecer. ¿Está bien? Sin embargo, fíjense que podemos mantener el esquema de que es cóncava hacia arriba. ¿Está bien? Porque la concavidad hacia arriba va a ocurrir acá, va a ocurrir acá, y luego eso va a ir hasta nuestro próximo punto de inflexión, que sería más o menos por ahí. Disculpen el dibujo medio torcido, ahí. Fíjense que va a seguir siendo cóncava hacia arriba hasta llegar ahí. Luego va a volver a ser cóncava hacia abajo. ¿Está bien? Va a volver a ser cóncava hacia abajo y va a volver acá a justamente después del 1, ¿sí? Luego del próximo 1, déjenme borrar eso y lo vamos a volver a poner como estaba, ¿sí? Fíjense, hasta acá venía siendo cóncava hacia abajo, decreciendo. Acá después empezó a ser cóncava hacia arriba y empezó, pero en este caso siguió decreciendo. Luego en esta parte fue cóncava hacia arriba y empezó a crecer, ¿sí? Hasta llegar acá donde era cóncava hacia abajo y estaba creciendo. Y luego de acá siguió siendo cóncava hacia abajo y decreciendo, ¿sí? Fíjense que lo que ustedes pueden hacer antes de hacer su gráfica es hacerse un esquemita donde se pongan en cada sección donde la función crece y decrece y aprovechar ese dato para hacer la gráfica. ¿Está bien? Fíjense que se supone que si ustedes hicieron las cuentas bien, fíjense que también graficamos la asíntota, ¿está bien? Que era por izquierda.
se supone que si ustedes hicieron las cuentas bien, deberían utilizar toda esa información y volcarla en la gráfica para obtener un gráfico aproximado. ¿Está bien? Fíjense que acá se refleja todo el comportamiento de la función visto hasta el momento. ¿Está bien? Cómo cambia su concavidad, dónde lo hace, dónde tiene un mínimo local, dónde tiene un máximo local, y dónde están también el mínimo absoluto y el máximo absoluto, que en este caso solo hay máximo absoluto, y además vemos que cuando la función tiende a más infinito, cuando x tiende a más infinito, la función se va a menos infinito, reflejado en este decrecimiento que estamos viendo aquí, y un descenso, digamos, un descenso indeterminado. ¿Está bien? Y después el límite x tendiendo a menos infinito lo vemos aquí con nuestra asíntota horizontal. Por izquierda en 0, en igual a 0, donde vemos cómo la función venía pegadita a igual a 0 por debajo, ¿está bien? Manteniendo su concavidad hacia abajo, ¿sí? Y decreciendo, ¿está bien? Y decreciendo y luego empezando a crecer a partir del mínimo local. ¿Está bien? No se preocupen, es normal que al principio sea medio complejo este gráfico, ¿sí? Pero lo fundamental es que ustedes puedan ver que esta gráfica respeta todo lo encontrado hasta el momento, ¿sí? Todo. Fíjense que inclusive hasta graficamos en la intersección con el eje Y, ¿sí? Y bueno, nos dio la casualidad de que la raíz coincida con el máximo absoluto. Está bien, pero fíjense cómo se ha volcado toda la información disponible y la gráfica se ha podido hacer de forma consistente. ¿Qué pasa muchas veces cuando uno está aprendiendo? Bueno, pasa que uno por ahí se equivocó en la primera derivada o en la segunda derivada y cuando está por ahí queriendo hacer la gráfica, le da otra gráfica o a veces ve que hay un dato inconsistente con el otro. Por ejemplo, ¿qué nos hubiese pasado, por ejemplo, si la función resultaba ser hasta acá? ¿Qué pasaba si la función era cóncava hacia arriba? Por ejemplo, fíjense que es medio complicado que sea cóncava hacia arriba y que a su vez mantenga, bueno, podría estar decreciendo así también, ¿no? Pero fíjense que si es decreciente cóncava hacia arriba, esta asíntota horizontal no cuadraría demasiado quizás. ¿Está bien? Entonces fíjense cómo a veces puede ocurrir que tengan información que sea inconsistente con la anterior. Ahí tienen que estar atentos a justamente haber elegido conscientemente, esos, haber hecho primero que nada las cuentas bien y haberlas constatado, ¿sí? Si ustedes notan que hay algo que les es inconsistente con otra parte, recuerden de revisar ese dato inconsistente viendo, por ejemplo, si la derivada está bien hecha, si el límite está bien hecho, ¿sí? O si concluyeron bien alguna decisión en base a si había máximos o mínimos absolutos, a los criterios, ¿sí? Es decir, todo lo que se usó hasta el momento. ¿Está bien? Entonces, con esto finalizamos este ejercicio, ¿sí? Este punto del parcial, recuerden que es fundamental. Este ejercicio casi que tiene que estar siempre, sí o sí. Es más, este ejercicio viene acompañado de un ejercicio de optimización, así que este es obviamente el que más tiempo les puede llegar a tomar y que está bueno que hagan en primera instancia. Y noten además que es un ejercicio integrador, fundamental en los parciales, ¿sí? Los ejercicios integradores porque en él aplican todo lo visto hasta el momento. Así que bueno, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima donde seguiremos analizando este parcial.